Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la Pizarra del DT. En esta opción vamos a tener a Diego Bobadilla. Diego es kinesiólogo, doctor en Ciencias del Deporte y Actividad Física y actualmente se desempeña en el área médica y de Ciencias del Deporte del Club Huachipato de Chile. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el control de las cargas de trabajo en el fútbol profesional. Diego, bienvenido, te agradezco enormemente y todo tuyo. Muchas gracias. Como ahí les mencionaron, trabajo como kinesiólogo en Huachipato, como jefe del área médica y jefe del área ciencia. Eh, si bien a lo mejor eh, no todos los que están aquí presentes trabajan en fútbol, a lo mejor varios sí, más o menos mostrarles lo que es Huachipato. Es un club no muy grande, no es de los grandes en Chile, pero sí tenemos una identificación. En esa identificación es trabajar con gente joven, tratar de construirla generar un desarrollo exponencial en estos jugadores y el club tratar de venderlos. Entonces, a través de eso, ¿cierto? Que es como el diseño de la estructura club, se trabajan ciertos tipos de modelos, y en eso encajan los modelos futbolísticos, los modelos que generalmente son los que más se hablan, el modelo de fútbol en sí, de que el entrenador o la institución en sí quiere tratar de entregarle a los jugadores para que los jugadores lleven a cabo en el campo. Huachipato hace unos 4 años viene trabajando con un modelo, a través de ese modelo han venido distintos tipos de entrenadores y siempre se le ha pedido tener cierto tipo de características o identidades tácticas al interior del campo. Entonces nosotros como institución, desde la perspectiva médica, ¿cierto? Y de la perspectiva científica, fuimos abordando varias ciertas áreas y con esta área ir tratando de que este modelo, ¿cierto? Lograra también organizarse de buena manera en campo. Eh, entonces, ¿cierto? Le estoy mostrando un poco lo que es el modelo de característica ofensiva que nosotros utilizamos en el club, que generalmente siempre mostramos, y nosotros desarrollamos, ¿cierto? Esta área científica con varias áreas separadas. Y todas estas áreas influyen y además se determina qué cosas se pueden hacer y qué cosas no podemos hacer con los deportistas, dependiendo, ¿cierto?, de la carga de trabajo que debemos realizar. Entonces yo más o menos lo que quiero es mostrarles que nosotros, no siendo un club grande, no siendo un club que tenga una inversión gigante en ciencia o en infraestructura, logramos hacer, ¿cierto? Con un equipo de trabajo, con un recurso humano específico, desarrollar este tipo de cosas para el cuidado del jugador, ¿cierto? Y tratar de que el jugador nos rinda de mejor manera en campo. Eh, entonces, desde la perspectiva científica, nosotros en la organización del área ciencia para el control de carga, ¿cierto? Y la planificación de carga de los deportistas, trabajamos, ¿cierto? Con lo que es el monitorizador de carga en sí. Yo les voy a mostrar más o menos cómo son las plataformas de trabajo que nosotros utilizamos. El entrenador de fuerza, esto también influye, ¿cierto? En la planificación de carga de trabajo que queremos realizar con el deportista. El nutricionista, ¿cierto? Y cómo el nutricionista también organiza todo este tipo de actividades específicas para que la carga del futbolista también tener una carga adecuada también alimentaria. O sea, nos enfocamos desde la nutrición, desde la fuerza, desde lo que es el control de carga específico y el desarrollo de habilidades. En el desarrollo de habilidades nosotros trabajamos complementos táctico-técnicos que el jugador pueda necesitar y, ¿cierto? Todo esto lo organizamos en campo. En ese desarrollo de habilidades, nosotros por lo general estamos trabajando actualmente con una planificación que está basada con unos cientistas deportivos del Paris Saint-Germain, que es el HIIT Science. Hemos estado utilizando hace 2 años esta metodología para tratar de implementar trabajos específicos de tipo HIIT en campo
y trabajar mucho Small Size Game. Entonces, reportamos y monitorizamos mucho lo que son los Small Size Game y recomendamos, ¿cierto?, las dimensiones de cancha y las recomendaciones de parámetros fisiológicos que el jugador debería estar necesitando según el día de trabajo que este jugador va a vivir. Entonces, si a usted le interesa un poco más este tipo de organizaciones, yo les recomiendo que lean, ¿cierto? Y busquen a Larsen, ¿cierto? Que es el autor de este libro de Hit Science, de Paul Larsen, del Paris Saint-Germain. Lo pueden seguir en Twitter, él siempre sube bastante información, y nosotros hace 2 años ya que venimos trabajando con esto y nos ha ido bastante bien con respecto a la organización de trabajos de Small Size Game y qué recomendaciones se le pueden ir entregando a los jugadores, o sea, perdón, a los cuerpos técnicos para tener una correcta organización del esquema a la semana. En eso, nosotros, por ejemplo, si trabajamos con una semana tipo, la semana tipo nosotros sabemos que tenemos un match day, después tenemos el match day el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, o el match day -1, match day -2, match day -3, y nosotros le organizamos este parámetro según requerimiento fisiológico que debería estar necesitando el jugador. Entonces, como le mostré anteriormente, tenemos distintos tipos de estrategias fisiológicas, dependiendo del 1 versus 1, si hacemos trabajo de 2 versus 2, de 3 versus 3, de 4 versus 4, de 6 versus 6, hasta 8 versus 8, y en estos parámetros, ¿cuáles son los parámetros fisiológicos que más se utilizan? Si es un parámetro de tipo aeróbico, un parámetro de tipo anaeróbico, un parámetro ya netamente más enfocado a lo que es neuromuscular. A través de eso, lo dividimos en 3 tipos de tandas, un small size game largo, moderado, corto, y determinamos, ¿cierto?, en qué día encajar el trabajo reducido de ese día. También estas características de definición de los small size game, trabajamos harto con la literatura de Alan McCall, que es el cientista del Arsenal, y con Gregory Dupont, que es el preparador físico del Real Madrid. Ellos tienen bastante bibliografía científica que ustedes también pueden seguir. Y con esto, ¿cierto?, ir organizando de mejor manera o periodizando de mejor manera a los deportistas y recomendándoles también, ¿cierto?, a los cuerpos técnicos cuáles son las mejores estrategias para poder llegar de mejor manera a un partido. Y también, ¿cierto?, que el jugador tienda a cuidarse. Entonces, más o menos, así es una semana que nosotros utilizamos. El día de recovery, el día off, puede ser al revés, de eso depende mucho del momento en una semana tipo. Hacemos un día de fuerza, un día de endurance, un día de velocidad, el día de activación, ¿cierto? Y el día de partido, donde recomendamos, ¿cierto?, el match day -3, recomendamos un small size game de 4 versus 4, que generalmente ahí vamos a estar buscando variables, ¿cierto?, más simétricas, de perfil aeróbico y anaeróbicos. En un perfil de GPS deberíamos estar encontrando un día de más aceleraciones debido a que la cancha, ¿cierto?, es más pequeña. Entonces vamos a estar encontrando muchos más parámetros de aceleración que parámetros de high speed running elevado o de distancia sprint elevado. Vamos a estar principalmente observando parámetros de aceleración en un GPS. Después en el día, el match day -2, vamos a estar trabajando en el sistema de endurance, principalmente, no sé qué le ladra el perro, vamos a estar ahí, como la cancha ya va a empezar a crecer, en ese crecimiento exponencial de la cancha, vamos a estar empezando a ya tocar estímulos más estímulos de high speed running o distancia sprint. Y con esto ya también ahí tenemos una valorización de una VAM, un perfil fisiológico más potente, o sea, que el jugador va a estar rompiendo sobre los 20 km/h muchas veces, y este es como el día más fuerte que debería estar sintiendo el deportista. Entonces ahí en un RPE, ese día nosotros deberíamos estar trabajando en un RPE alrededor de 8, 9 o 10, y eso también ahí viene el monitorizador. Entonces todo este trabajo que se desarrolla específicamente lo organiza o lo planifica el desarrollador de habilidades. En el área de fuerza, ¿cierto?, que también tiene que ver con la planificación de una carga de fuerza, trabajamos 2 sistemas, un sistema
de tren superior en base a hipertrofia, trabajamos un parámetro lineal, y en el tren inferior trabajamos una periodización ondulatoria, donde encajamos, ¿cierto?, estos días de entrenamiento de fuerza en gimnasio, lo encajamos directamente con el estadio de día de la planificación del desarrollador de habilidad. Entonces, por ejemplo, si trabajamos una fuerza máxima el segundo día o el tercer día, ese mismo día es el día que vamos a estar trabajando con un small size game de 4 versus 4, ¿ya? Y vamos a estar encajando nuestros parámetros fisiológicos desde el gimnasio, ¿no es cierto?, hasta el campo. Luego, el día que hacemos el 8 versus 8, que es un día de una cancha más grande, que los jugadores van a estar viviendo un flujo de velocidad mayor, eso quiere decir que van a estar haciendo high speed running elevado, o van a tener una distancia sprint elevada. Nosotros ese día vamos a estar trabajando potencia en gimnasio. Y el día siguiente, que nosotros estamos trabajando parámetros de velocidad, donde la cancha ya es más grande, un 10 versus 10 más táctico, donde se recomienda que sea 1 por 3 o 3 a 5 minutos para que el jugador estimule, ¿cierto?, el ejercicio, y después tienda a descansar rápida y recupere lo que más pueda como estímulos de velocidad, ¿cierto? Ahí nosotros trabajamos la fuerza basada en la velocidad con la carga o el volumen de peso lo más liviano posible para que el jugador estimule, ¿cierto?, lo que nosotros queremos. Entonces trabajamos dos parámetros, un parámetro más lineal para la parte superior y un parámetro más ondulatorio con el tren inferior, para que se adapte, ¿cierto?, a la planificación de un desarrollador de habilidades, donde vamos a estar trabajando específicamente parámetros fisiológicos. Y, ¿cierto?, además, estos planes de fuerza están sumamente específicos por segmento. Esta planificación de fuerza también es sacada de un libro que se llama el Soccer Science, también del capítulo de Alan McCall. Lo pueden buscar, muy buena bibliografía. Y, ¿cierto?, tratando de estimular lo que más podamos a estos deportistas. En el monitoreo, les quiero mostrar más o menos lo que es lo que nosotros realmente hacemos. Y esto está acá. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Tableau, y esta plataforma Tableau es una plataforma que almacena datos, y nosotros trabajamos trabajamos con StatSport en GBS, y con mucho trabajo de plataforma Excel. Entonces descargamos el Excel, lo traspasamos a un Google Drive, lo cargamos a la plataforma de Tableau, y lo mismo hacemos con un sistema de encuestas. Nosotros en el monitoreo en sí, nosotros el monitoreo lo dividimos en 4 ramas bien esenciales del monitoreo de carga. Una es un parámetro que analizamos por lo general siempre, es el bienestar, y nosotros en este bienestar trabajamos con el wellness, que es, déjenme ver acá si puedo presentar, sí. Ya, el wellness. El wellness es una encuesta de bienestar donde nosotros le preguntamos a los muchachos del 1 al 7, trabajamos con el parámetro de Malone, de Shane Malone, que tiene alta bibliografía en estudios de bienestar, donde él lo hace del 1 al 7. Y las preguntas que le realizamos a los muchachos son si tienen dolor muscular, si tienen estrés, si tienen fatiga, la calidad del sueño y el nivel de energía para el día del entrenamiento. Esa encuesta la hacemos todos los días que entrenamos. Cuando nosotros recopilamos toda esa cantidad de datos, nosotros estadísticamente lo llevamos a porcentaje. Entonces, nosotros acá en el Tableau estamos, por ejemplo, acá analizando, por ejemplo, un jugador de nuestro plantel, Claudio Sepúlveda. Entonces, por ejemplo, acá tengo de la semana 10 a la semana 13, y voy haciendo el seguimiento de la semana 10 a la semana 13, donde los jugadores que presentan menor a 70%, esto está también en Malone con Tim Gabbett, hace unos 10 años atrás hicieron mucha bibliografía sobre los estadios de bienestar,
y encontraron que bajo el 70% presentan riesgo de lesión. Entre el 70 y el 85% hay un riesgo moderado, y sobre el 85% de bienestar, el sujeto se encuentra libre, ¿cierto? Con un muy buen bienestar. Entonces, ese parámetro de bienestar, nosotros lo controlamos a través de la encuesta. Y, ¿cierto? Vamos observando en el tabló cómo se van encontrando los muchachos semana a semana, y hacemos una sumatoria de 4 semanas, y vamos organizando cómo si este sujeto viene con una alteración o no viene con una alteración específica de ese bienestar. Por ejemplo, esta es la semana 13 del año pasado. Por ejemplo, acá tenemos una semana 20, donde en esta semana 20, por ejemplo, nos encontramos con una característica, que hay un jugador, por ejemplo, Cris Martínez, que tiene esta semana, el semana 20, un 55% de wellness alterado. O sea, él tiene un riesgo de lesión específico con los estadios de bienestar. Entonces, cuando yo encuentro a este jugador con ese parámetro de wellness, me voy y voy a conversar con él qué es lo que le está pasando en la monitorización. O sea, qué le está afectando. Entonces, ahí nos vamos a la encuesta específica. Vemos si en esa encuesta tiene un déficit de sueño, atacamos el déficit de sueño, ¿cierto? Mucha educación sobre el sueño, el tema de la luz azul. Más adelante ahí les voy a mostrar una diapositiva qué estrategia nosotros tenemos para que los jugadores tengan mejor calidad de sueño, baño tibio 2 horas previas a acostarse, después de las 8 de la noche no utilizar más celular, o si utiliza el celular, utilizar, ¿cierto?, el night shift. Además, ¿cierto?, si va a estar viendo mucho televisor, porque los muchachos juegan mucho Call of Duty, o juegan mucho Fortnite, o esos juegos actuales, es que utilicen lentes de descanso para evitar el exceso de luz azul. Está demostrado, ¿cierto?, que el exceso de luz azul produce que los jugadores, que los deportistas, que los niveles de melatonina desciendan y el deportista duerma menos. Y sus ciclos de REM tienden a ser menos. Entonces, a través de esto, nosotros también nos preocupamos del cuidado específico de la calidad del sueño del deportista. Ahora, si viene con dolor muscular, ahí utilizamos otra estrategia, ¿cierto? Que ingiera dosis de proteína elevada en la noche previo a dormir, ¿cierto? Nosotros todos, los que trabajamos en ciencia, sabemos que la proteína, el aumento de proteína en la noche es lo mejor para recuperar al deportista. El deportista en ese proceso, ¿cierto? Tiende a reparar mejor si duerme mejor y consume buenos niveles de proteína. La recuperación muscular al día siguiente es mucho mejor, mucho más óptima. Después, si su nivel de energía es bajo, ¿cierto? Ver qué le puede haber estado afectando. Ahí trabajamos con el psicólogo puede pesquisar qué problema puede estar teniendo a través del estrés, a nivel de los niveles de fatiga. Más adelante voy a mostrar cómo categorizamos este sistema de fatiga. Entonces, ese es el primer eslabón de trabajo que nosotros trabajamos en el monitoreo, que es el bienestar. Luego nosotros trabajamos con la carga interna y trabajamos con la carga externa. Entonces tenemos 4 pilares importantes en la monitorización: bienestar, carga interna, carga externa. La carga interna nosotros la calculamos con la unidad arbitraria del deportista. El jugador nos señala del 1 al 10 cuál es su sensación de esfuerzo en el entrenamiento, la multiplicamos por el tiempo de trabajo, y eso nos da la unidad del atleta. Con esta unidad del atleta, nosotros hacemos una sumatoria semanal, y vemos, ¿cierto?, cómo es el comportamiento de estos jugadores. Entonces, por ejemplo, acá nos fijamos en que en la semana 19, este jugador, por ejemplo, Aravena, Dylan, presenta una carga subjetiva o carga interna de trabajo muy baja. Entonces, después tengo que ir a correlacionarla con su carga externa, si su carga externa realmente fue baja, o realmente este muchacho algo está pasando, que a lo mejor los trabajos son tan bajos de carga que no tienen no tuvo una buena semana de entrenamiento. Entonces acá tenemos algo en riesgo, ¿cierto? Este jugador no se entrenó esa semana. Este jugador, ¿cierto?, al no entrenarse bien esa semana, y después a la semana siguiente pasar a tener 3.000
760 unidades de carga, acá nosotros entramos en una brecha muy larga, ¿cierto? Y rompemos la monotonía de entrenamiento. Y esto significa riesgo de lesión, ¿cierto? Porque está presentando picos muy elevados de carga interna. Entonces nosotros nos vamos fijando, ¿cierto? En 4 semanas cómo va el comportamiento. Esto también con el Tableau podemos hacerlo con toda la semana, o sea, podemos tomar de la semana 1 a la semana 30 y tanto de cada uno de los jugadores y ir viendo la gráfica de este deportista, de cómo se ha ido comportando. Acá yo les muestro más o menos cómo nosotros trabajamos con esta plataforma visual, ¿cierto? Para mostrar la estadística, si no es muy complejo mostrar números. Cuando se empieza con este trabajo del monitoreo de carga, es muy difícil hacer entender, ¿cierto?, a las instituciones, a los cuerpos técnicos. ¿Por qué? Porque es mucho dato. Y con este dato, ¿cierto?, nosotros, de esta forma, con Tableau, o hay otros, tal Power BI, hay otras plataformas que son visuales, ahora trabaja mucho con RStudio, que yo sé que, bueno, yo hice el curso de la pizarra del DT del Big Data, ahí, ¿cierto?, muestran cómo poder trabajar con distintos tipos de plataformas. Yo venía trabajando con Tableau hace unos tiempos, y bueno, lo fui organizando así. Y por ejemplo acá tenemos otro jugador, ¿cierto? Y vamos viendo cómo está su organización de carga interna, si está homogénea o no está homogénea y qué puede estar pasando. Luego está, ¿cierto?, la carga externa. En la carga externa, ¿cierto?, nosotros medimos 3 variables, eso es lo que estoy trabajando yo actualmente, que es la distancia total, después, que es como parámetro de volumen. Después está en los parámetros de alta intensidad, y la alta intensidad está el high speed running y la distancia sprint recorrida. En distancia total, ¿cierto? Nosotros valoramos lo que es el volumen de entrenamiento del deportista. En high speed running y distancia sprint, nosotros trabajamos, ¿cierto?, la intensidad del deportista. Para esto, nosotros desde este año, desde el año pasado en realidad, desde el 2020 y 2021, hemos estado trabajando con el parámetro de high speed running específico del deportista. Trabajamos con el parámetro específico del deportista. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tomamos la velocidad máxima del deportista, el 100% del deportista, y ese 100% nosotros lo valorizamos y le damos el valor de la distancia sprint cuando el jugador logra el 85% de ese 100%, y la distancia de high speed running cuando logra sobre el 60% de ese 100%. Me explico. Un jugador, por ejemplo, Cuevas. Cuevas logra en un máximo, en un test de fuerza de velocidad máxima de 30 metros, que por ejemplo está el test del MySprint, de Sánchez, no me acuerdo el apellido, que es una aplicación que se llama MySprint, que ahora tiene muchas aplicaciones, Carlos Balsalobre. Y esta aplicación MySprint medimos la velocidad máxima a ejecutar del deportista. Y encontramos, ¿cierto?, que este deportista en una velocidad lanzada, ¿cierto?, a máxima velocidad voluntaria de él, logra 33 kilómetros por hora. A esos 33 kilómetros por hora yo le saco el 85%, ¿cierto? Y es mi velocidad de sprint. A esos 33 kilómetros por hora, máximo del deportista, yo le saco el 60% y es mi velocidad de high speed run. ¿Ya? No estamos trabajando con los valores específicos que traen las plataformas de GPS, que son, por ejemplo, sé que el Catapult utiliza entre 14 y 24 high speed running y entre 24 y sobre 24 velocidad sprint. Pero, ¿por qué estamos trabajando individualizado? Porque no es lo mismo valorizar a un deportista en una posición de volante central que, por ejemplo, un futbolista que juega de extremo o de lateral. Este lateral, ¿cierto?, va a tener mucho estímulo en alta velocidad y en high speed running, ¿cierto?, de otra característica, porque va a estar recorriendo 30 metros, 40 metros, 50 metros.
es lo que generalmente los laterales son los que más recorren en alta velocidad, con los extremos. Entonces, no puedo yo trabajar con ese mismo parámetro estable a un lateral que a un volante central. ¿Por qué? Porque el volante central no alcanza a recorrer a veces en el partido un sprint de 20 metros, ¿cierto? Su velocidad, sus transiciones son más cortas. Pero en esos 20 metros, a veces este volante central logra, ¿cierto?, alcanzar buenos niveles de velocidad, pero si nosotros trabajamos con el GPS no individualizado, se pierde mucha información. Mucha información. Yo hoy vengo trabajando con GPS hace 6 años. Trabajé con GPS Sport, trabajé con Catapult, trabajé con K-Sport, ahora estoy con StatSport. Y créanme que lo importante del trabajo es mucho la diferencia cuando se logran individualizar el trabajo. Hay mucha diferencia, no es lo mismo valorizar un volante central o un volante de salida, compararlo con otras posiciones, varía mucho. Entonces yo les recomiendo si ustedes trabajan con GPS, trabajen en el parámetro individualizado. Entonces, utilizamos la distancia total, utilizamos el high speed running, ¿cierto? Y vamos viendo, ¿cierto?, también esta variación que se va presentando en 4 semanas. La distancia sprint, ¿cierto? Y después utilizamos como parámetros de evaluación de fuerza las aceleraciones y las deceleraciones. Y los conteos de sprint. A las deceleraciones más las aceleraciones que cumplen un parámetro sobre 2.2 metros partido por segundo al cuadrado, en ese conteo, más las deceleraciones que cumplen ese mismo rol, nosotros, más los sprint, nosotros le llamamos zonas de impacto o de alto impacto. Y esas zonas de alto impacto, nosotros sacamos otro estándar, que es una zona de impacto. Entonces, sumamos esto y también sacamos una categorización. En los controles de carga, estamos trabajando con los sistemas acoplados y desacoplados. Ahí en los sistemas estadísticos de carga existen varios. Está el radio agudo crónico de Tim Gavet, que Tim Gavet toma la semana aguda y la divide por 4 semanas, las semanas crónicas. A veces la incluyen o no la incluyen, y sacan este parámetro de agudo crónico. Después están los rolling average, que estos rolling average son los promedios que se van acumulando, y se va sacando un promedio acumulado durante lo largo del año, y se va viendo la variación de estos promedios acumulados. Esto se llama rolling average, que eso se saca con cualquier plataforma estadística, el SPSS, el mismo RStudio. Ustedes van tomando los datos de este jugador y lo tiran a lo largo del año, y le vais dando siempre la sumatoria promedio hacia adelante. Es un poquito menos utilizada, porque son por factores promedio, y hay otra que es muy utilizada, que es el EUMA de factor exponencial. Este EUMA tiene puntos de evidencia más importantes que el radio agudo crónico de Gavet. Y ellos señalan, ¿cierto?, el equipo de McCall, ya me acuerdo del nombre del autor que trabaja con estos modelos, con este modelo, Franco Impelliceri. Ellos utilizan más el EUMA. Y yo utilizo EUMA y utilizo acoplados y desacoplados, porque después en unos estudios hace un poco, 2 o 3 años atrás, con los sistemas acoplados y desacoplados fueron encontrando más especificidad en el despegue de la carga. Entonces, ellos señalan que un jugador, cuando presenta sobre 1.5 de carga, de indicador de carga, el jugador puede potencialmente lesionarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, nosotros trabajamos con un acoplado de 21 días y un no acoplado de 21 días en la carga interna. Y trabajamos con un acoplado y desacoplado de 28 días, y nosotros vemos la correlación. Entonces, si un sujeto, por ejemplo, acá en un no acoplado de 28 días, veo que se está estirando, ¿cierto?, su parámetro de hormonización de carga, me voy a analizar su carga interna. ¿Cuál fue la semana
que está influyendo en la carga aguda. ¿Por qué? Porque acá no es acoplado. La diferencia entre acoplado y no acoplado es que acoplado es que yo estoy incorporando la semana aguda a mis 4 semanas, o en este caso, 3 semanas. Yo estoy trabajando con 3 semanas y 4 semanas. Entonces, tengo 3 semanas y en esas 3 semanas se incluye mi carga aguda. En el no acoplado son estas 3 semanas previas a mi carga aguda. Entonces tengo carga aguda y tengo 3 cargas de semana anterior. Solamente analizando lo que es el parámetro de carga interna. Hacemos lo mismo en carga externa, pero en carga externa hacemos el acople, ¿cierto? Hacemos los 28 días, trabajamos solamente acoplado en 28 días, y trabajamos con los impactos, que los impactos utilizamos aceleración, deceleración, y los sprints con la distancia recorrida a alta velocidad. Eso quiere decir que utilizamos la sumatoria de la distancia sprint más el high speed running, y la distancia como volumen total. Entonces, si ustedes observan, este jugador, por ejemplo, Walter Massanti, si ustedes observan en esta semana, que es en la semana 21, en la distancia, en el volumen, él está bien, ¿cierto? Está en un parámetro casi cercano al 1. Eso quiere decir que sus semanas, sus 4 semanas, han sido homogéneas. Estamos tendiendo a tener una normalización de su carga. En los impactos, también cercano al 1, ¿cierto? Quiere decir que tiene un parámetro homogéneo en impacto. Pero, si se observan, se ve un descenso muy grande en lo que es la distancia a alta velocidad. Lo mismo que José Molina, lo mismo que Escobar, lo mismo que Gasolo. Entonces, cuando empezamos a encontrar con varios jugadores que empiezan a presentar un parámetro de distancia a alta velocidad poco recorridas, en esa semana con relación a sus semanas anteriores. Entonces, acá nosotros nos presentamos en un déficit nos presentamos con un déficit de entrenamiento. O sea, este jugador esa semana no se entrenó bien. Y al no presentar un buen índice de entrenamiento, cuando este jugador presenta un índice de desentrenamiento, quiere decir que en el futuro, si yo elevo el pico de altas velocidades la semana siguiente, esa brecha de una semana muy baja a una semana muy alta me puede generar, ¿cierto?, un riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque no practicó durante una semana o quizás 2 las altas velocidades. Y el no realizar altas velocidades, para los que trabajamos en ciencia, es riesgo de lesión. Los jugadores de fútbol deben hacer altas velocidades en los entrenamientos. Si no es durante el entrenamiento, tienen que trabajar un intermitente específico, donde sea lo más intenso posible, porque tiene que exponerse a las altas velocidades. Los últimos reportes de prevención de lesión señalan que lo más importante para prevenir la lesión discotibial es evitar, ¿cierto? O sea, es poder trabajar altas velocidades. Entonces, eso es en 21 días, y en 28 días, ¿cierto? Veo que en 28 días, en estos mismos parámetros, se presenta el mismo problema. Pero observo acá que Massanti, ¿cierto?, presenta un poquito más elevado. Eso quiere decir que algo pasó en esas últimas 2 a 3 semanas que presentan esta alteración de carga. Y el cuarto ítem que nosotros trabajamos en la monitorización de carga es el TEI, o el Training Efficient Index. Joseph Delaney trabaja con estadísticos logarítmicos, donde toma el volumen como parámetro principal y el RPE. El RPE con el volumen tienen una directa relación. O sea, por lo general, cuando un jugador hace 30 kilómetros en una semana y presenta 3.000 unidades arbitrarias, eso es un jugador que está bien entrenado, está muy correlacionado. En cambio, entonces, si esto yo lo parto como un plano cartesiano, en un eje X y en un eje Y, todos los que están en el cuadrante superior derecho, todos los que están en este cuadrante, son jugadores que presentan un buen índice de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que presentan alta carga y ellos sienten alta carga. O sea, el entrenador planificó
30 kilómetros y tenía que el jugador sentir esos 30 kilómetros, estos jugadores lo sintieron, ¿cierto? Eso quiere decir que tienen una carga homogénea entre carga interna y carga externa. ¿Qué pasa cuando no presentamos un cuadro como este, que se puede dar? Podemos observar, ¿cierto? A ver, déjenme ver si en esta semanita hay una semana que tengo, que queda un descalabro. Por ejemplo, acá tenemos otra semana muy homogénea. Esta es más homogénea que la anterior. Si se fijan, todos están muy juntos. Todos están muy juntos. Eso quiere decir que estos 20 jugadores que fueron monitorizados presentaron una variación entre carga no tan elevada. Acá presentamos estos 4 puntitos que están muy bajos, pero todo el resto, ¿cierto?, de los 20 están bien homogéneos. Entonces, estos jugadores, si bien se siguen manteniendo al interior de este cuadrado, del cuadrado superior derecho, sí tenemos que tratar de organizarle de mejor manera la semana para que estos 4 jugadores se metan acá y estén todos lo más homogéneo posible. Entonces, por ejemplo, en esta semana 20, esta es la semana 20. Por ejemplo, acá nuevamente volvemos a encontrar 2 o 3 jugadores muy por debajo de donde se encuentra el grupo. ¿Qué pasa con estos jugadores que están fuera? Por ejemplo, si yo tuviera un jugador aquí, que lo tuviera con muy alta carga y una percepción muy baja. Eso significa que el jugador tiene un exceso de fitness y el entrenamiento que le estoy realizando es muy liviano y él no está sintiendo la carga. Entonces a este jugador tengo que modificar el entrenamiento para que el entrenamiento lo empuje a que venga un poco más a la derecha. Con respecto, si un jugador se encuentra en esta zona de acá, lo más abajo posible, donde van estos 3, eso quiere decir que este jugador está desentrenado. Acá está el parámetro de los jugadores bien entrenados y acá está el parámetro de los jugadores no muy bien entrenados. ¿Qué pasa si este jugador se viene hacia abajo, hasta este cuadrante, que recorre muy poco y siente mucho? Ese es un jugador en fatiga, ¿cierto? Acá presenta un jugador con mucha fatiga. ¿Por qué? Porque le estoy planificando cargas muy livianas y él está sintiendo mucha fatiga o mucho esfuerzo. Y eso, ¿cierto?, es algo que a observar y analizar por qué este jugador está presentando estos parámetros de fatiga. Ahora, vamos a volver a la presentación. Así nosotros trabajamos, ¿cierto?, con el área de monitoreo y, ¿cierto?, esta es como la estrategia de recomendación que le enviamos a la semana, dependiendo del tipo de semana que tenemos. Cuántos kilómetros recorrer, cuánto impacto realizar, cuánto distancia a alta velocidad realizar, y así lo vamos normalizando. Bueno, la organización de una pretemporada, ¿cierto? Tratamos de que, o enviamos información para que la pretemporada sea una pretemporada fuerte, ¿cierto? Donde el jugador duplique casi una semana tipo, por semana que realiza. Luego, ¿cierto?, esperamos que hacemos un análisis desde la temporada temprana, ¿cierto?, los primeros 3 meses, 2 o 3 meses, cómo se comportan estos 2 o 3 meses, temporada temprana, y después comenzamos una temporada tardía, donde le damos indicaciones de que el ciclo de carga del jugador vaya decayendo. Lo único que tratamos que no decaiga en el ciclo de carga es la alta velocidad, o la alta intensidad del jugador. Eso tratamos de trabajarlo lo más homogéneo posible. Pero sí, en esquema de volumen, tratamos de que el volumen vaya descendiendo lo más posible en un comienzo. Lo que les expliqué. Bueno, y en el área nutricional lo mismo. Tratamos de periodizar la carga de CHO, la carga de proteína, la carga de lípidos, día, dependiendo del ciclo de carga. Si entrenamos doble, qué tipo de ingesta tener, y ese tipo de estrategias las vamos haciendo de manera específica con cada uno de los deportistas. Qué comer, cuándo, por qué, dependiendo si el entrenamiento es bajo, si el entrenamiento es moderado, si el entrenamiento es alto, si tienen doble entrenamiento,
le entregamos toda la batería necesaria para que el jugador pueda comer lo que necesita específicamente. Lo mismo que la suplementación. Y en la recuperación, ¿cierto? Más o menos los esquemas que yo le había comentado. El descanso, suplementar, recuperar, hidratar. Generalmente no trabajamos con mucha batería de chiche, trabajamos más con ciencia, lo que es la proteína, dormir bien, o sea, aprender a tener una buena higiene de sueño, dormir siesta 20 minutos a 1 hora diaria ¿cierto? Dormir y acostarse temprano. Es fundamental para la recuperación del deportista. Y, ¿cierto? El entrenamiento de prevención. Tenemos un plan de prevención que estamos utilizando hace 6 años. Hace 6 años que trabajamos con el mismo plan de prevención y nosotros fuimos reduciendo las lesiones musculares casi a su totalidad. Este año volvimos a tener un poquito de lesiones, llevamos 3 lesiones musculares este año, pero veníamos de una tanda de lesiones gigante. Dentro de todo es poco para lo que generalmente es una epidemia mundial, la lesión de isquiotibial. El año pasado, con el tema de la pandemia, hubo un exceso de lesiones de isquiotibial. Nosotros el año pasado, con el trabajo que se realizó, tuvimos solamente 3 lesiones musculares en el 2020. Entonces, este año 2021, vamos en mayo y ya tenemos 3. O sea, estamos similar al año pasado. Ahora esperar que ninguno de los muchachos se lesione más. Pero sí es un tema, el tema de las lesiones, pérdida de plata, pérdida de confianza del jugador, pérdida del jugador de estar para el equipo, ¿cierto? Y conflicto con el entrenador y todo ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera nosotros tratamos con este plan de prevención disminuir. Entonces, el tema de lo que es la planificación, organización de cargas, es un tema muy complejo, muy amplio. Traté de resumirlo lo que más pude. Hablé de varios tópicos de lo que es el desarrollo de esta carga fisiológica, lo que es el entrenamiento de fuerza para el entrenamiento, lo que es el monitoreo de carga para ir controlando al deportista y cómo lo alimentamos a este deportista. Eso es más o menos lo que les quería mostrar. No sé cómo continuamos ahora. Eso, gracias. Gracias, Diego. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Los que tengan alguna pregunta pueden escribirla en el chat o levantan la mano y les habilito el audio y el video para que puedan hacerlo. Voy a empezar yo, Diego, con la primera. Recién decías que tuvieron solamente 3 lesiones el año pasado de isquiotibiales. Sí. Me gustaría saber qué tipo de trabajo realizaron durante el momento ese en el cual no se podía ir presencial al club y los jugadores se la rebuscaban para hacer actividad física en su casa. Sí, trabajamos bastante de manera remota con Zoom. Trabajamos mucha carga excéntrica de isquiotibial y establecimos parámetros de volumen. Por ejemplo, si un isquiotibial, lo normal es entrenarlo en una semana de competencia, en nórdico, por ejemplo, en un ejercicio en el nórdico, 3 de 4 o 3 de 8 o 3 de 12, nosotros trabajamos volumen. Eso lo hacíamos 2 o 3 veces a la semana. Estábamos haciendo de volumen casi 56 a 64 repeticiones de nórdico en los jugadores semanal. Entonces, en esos 2 meses o 3 meses que estuvimos parados, los muchachos semanalmente hicimos mucho volumen de isquiotibial. Mucho, mucho volumen. O sea, 64 repeticiones semanales es una cuota elevada, dividido en 2 o 3 días, es una cuota elevada para un isquiotibial. Y en eso, batería de atacar específicamente grupos musculares. Entonces, por ejemplo, trabajamos el bridge de una pierna, para la isometría de todo el músculo, también en mucho volumen, la misma cantidad. Después trabajamos el excéntrico isquiotibial del excéntrico ruso o español, como le llaman ahora, del isquiotibial, el mismo volumen. Después trabajamos el peso muerto una pierna o el peso muerto tradicional, más el nórdico. Entonces, los trabajos específicos, y esto lo hacíamos
por ejemplo, para el aductor aplicábamos el protocolo Copenhague, para el cuádriceps trabajamos también en distintos tipos de ejercicios excéntricos, nórdico reverso, estocada búlgara, mucho ejercicio específico y con mucho volumen. O sea, en esos 2 o 3 meses le imprimimos la mayor cantidad de repeticiones posible en el jugador. Luego, cuando empezamos en el retorno, también mantuvimos. Solamente bajamos cuando ya venía una semana previa a la competencia. O sea, cuando ya teníamos que organizar la semana de competencia, la semana previa, ahí hicimos un descenso total. ¿Para qué? Para vivir un proceso de supercompensación. Ahí no hicimos más ejercicio, paramos y después mantuvimos en la semana con dosis adecuada de estos mismos ejercicios. Y la estrategia funcionó, o sea, nosotros no tuvimos lesiones musculares y fue un calendario bien congestionado. Clarísimo, Diego. Bueno, acá tenemos una pregunta de Tomás Cosenza que dice, ¿cuál sería en sí la diferencia evaluativa o de control de monitoreo entre el aspecto de wellness y la referencia subjetiva de la carga interna que tienen en cuenta? Es que son dos cosas distintas. El wellness es bienestar y son parámetros externos del sujeto. Eso quiere decir que están involucrados parámetros familiares, no dormir bien, salir de joda, y todos esos parámetros influyen en el bienestar. En el parámetro de carga interna, de la percepción del deportista, es lo que el deportista vive en el entrenamiento. Es solamente en el entrenamiento. O sea, él llega, entrena y termina el entrenamiento y uno le pregunta del 1 al 10 cómo se sintió. Y esa es una monitorización de carga interna. Entonces, esa es la diferencia con el bienestar. El bienestar es factores externos que se involucran en el deportista. Eso. Genial, vamos acá con Marcelo, si no me equivoco, que tiene una pregunta. Maximiliano, perdón, te voy a habilitar para que puedas hacer la pregunta. Hola Diego, mucho gusto. Lola. Felicidades, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Mira, te quería preguntar por este binomio esfuerzo-recuperación que tiene que ver mucho con el manejo de las cargas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Huachipato tuvo una seguida de partidos muy seguidos entre Sudamericana y el Campeonato Nacional. Entonces la pregunta va dirigida a cómo hacen la recuperación con los jugadores que vienen titular y los que no, cómo igualan las cargas en ese sentido, porque jugaron miércoles, después domingo y después miércoles de nuevo, los últimos 3 partidos. Entonces, Sí. ¿cómo hacen la recuperación con esos jugadores? Y el problema es que nos tocó pesado. Sí, Hay un tema que nosotros, por ejemplo, para esta Copa nos tocaron 6 partidos de visita. Nosotros jugamos los 3 partidos de visita en Argentina, los 2 en Argentina, el otro en Paraguay, y después los otros 3 partidos que eran de local los jugamos más lejos que el mismo claro, viaje a Argentina. Entonces, y la logística no nos permitía poder viajar en avión, entonces nos fuimos en bus, los 3 partidos, fue muy largo esto, los viajes en bus son desgastadores, no dormir, nosotros las 3 lesiones musculares que tuvimos generalmente están muy asociadas al dormir mal, eh, y no aflojamos con la proteína. O sea, termina el partido, doble scoop de proteína, al otro día de entrenamiento, doble scoop de proteína, a la noche de proteína, que traten de dormir, y en la estrategia regenerativa no aflojamos la prevención, tratamos de mantener siempre el trabajo excéntrico, y lo redujimos un día, como era muy corto, teníamos miércoles, domingo, miércoles, sábado, nosotros claro. el segundo día ya atacábamos excéntricamente. El segundo día hacíamos excéntrico y el tercer, y el día siguiente, el día de recuperación, atacábamos directamente ya con recuperación activa y hipertrofia de tren superior. Entonces, en vez de darle un día off a los muchachos, igual estimulábamos un poco de fibra del tren superior y lo hacíamos correr un poquito. ¿Por qué? Se ha ido evidenciando, ¿cierto?, que el estímulo del tren superior también ayuda a aumentar, ¿cierto?, la síntesis proteica. Entonces, al darle el estímulo de proteína más, ¿cierto?, estímulo de ejercicio, el jugador al descansar, ¿cierto?, descansa más pleno y presenta, ¿cierto?, este mayor flujo de recuperación. Entonces, nosotros no utilizamos hielo.
no utilizamos, se les recomienda a los muchachos, si quieren vendas estas medias compresivas, utilicen medias compresivas. Nosotros tenemos estas medias Bioterapia, nada de eso. Sí, nosotros llevamos media compresiva para el de viaje y tenemos 5 o 6, se las pasamos a los muchachos en las piezas para que utilicen. No es lo principal. Para nosotros lo principal es la buena hidratación, una buena alimentación, que el storage de show sea lo más rápido posible. O sea, el jugador terminó el partido y una buena alimentación de una. O sea, tener por lo menos 300, 400 gramos de carbohidratos post partido. Eso es fundamental para la recuperación. Más, ¿cierto?, las dosis de proteína elevadas en la noche. Un jugador, por ejemplo, de 70 kilos promedio debería estar haciendo 180, 210 gramos de proteína, y por ejemplo, un músculo de un deportista bien entrenado debe tener unos 600 CHO de almacenamiento, y nosotros tratamos de darle esa ingesta para que el muchacho coma, descanse, se hidrate bien. Son más estrategias vinculadas a la buena alimentación, a la buena higiene de sueño y a la suplementación con proteína. Más allá de eso, en ejercicio, el estímulo tren superior y el excéntrico al día 2. Eso más o menos. Muchas gracias, Diego. Bueno, continuamos con una pregunta de Antonio, que dice, ¿qué valores utilizás como ratios adecuados por posiciones en la zona de alto impacto? Es que acá hay como los ratios son los ratios. O sea, los ratios son para complementar la organización de carga. El alto impacto, ¿cierto? Nosotros en impactos, hablando de impactos, si él se refiere a las zonas, debe estar hablando de las zonas de impacto, que es la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. Esas zonas, nosotros trabajamos con la zona 4 sobre el 60%, y la zona 5 y 6 sobre el 80%, 85%. Entonces, así trabajamos individualizado, porque yo no trabajo con el valor de High Speed Running o el valor de sprint que me arroja el software. Yo trabajo con las zonas. Entonces, las zonas de alto impacto, claro, trabajo principalmente con la 4, 5 y 6. Que la 4 es High Speed Running para adelante, y el 5 y 6 es sprint netamente. Y por posiciones, sí individualizamos posiciones. Por ejemplo, a ver, déjame ver si lo tengo por acá cerca. Un torpeo que tengo de... a ver. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, los laterales, los extremos, tienen que estar haciendo 1200 metros, o sea, 1200 metros de high speed running. En sprint, entre 400 y 600. Después el volante central tiene que estar haciendo 800 metros de high speed running. En sprint, 200 a 300. El centro delantero tiene que estar haciendo entre 800 a 1000 de high speed running, y en distancia sprint entre 500 a 600. Los tenemos todos individualizados. Y sí, más o menos utilizo. ¿Y dónde encontrar estos valores? Hay mucha bibliografía, demasiada. Estoy actualmente trabajando con un libro que se llama Fútbol de Code, ya me acordaré el nombre, que es un muy buen libro, está en inglés, y ahí salen más aterrizados actualmente los parámetros. Yo trato desde lo que podemos hacer nosotros también, empujar el parámetro de Premier League. Eso es lo que más trato de hacer. Bien, genial. Vamos con una pregunta de Flavio Chagas, que dice, ¿cuántas sesiones de entrenamiento coadyuvante integrás en un microciclo? Depende. O sea, lo normal, el microciclo competitivo es de 7 días, pero nosotros cuando tenemos entrenamiento, o sea, tenemos partido entre semanas, son otros tipos de microciclos. Sí, pero un microciclo son 7 días. Nosotros no nos enredamos tanto con ese tipo de literatura o de comportamiento. Nosotros vamos organizando los match day, y con eso vamos organizando, ¿cierto?, de que terminó este match day hasta cuando tenemos el otro match day, y ahí organizamos la semana de entre match day.
y esto va variando. Ahora actualmente no, se modificó todo y jugamos fin de semana, media semana, fin de semana, media semana, fin de semana, media semana, y esto todo va cambiando el calendario. Y las sesiones de entrenamiento, ¿cierto? Que es la pregunta en sí, va a ir determinada de cuándo jugamos y cuándo no jugamos. En una semana normal, tradicional, siempre vamos a tener entre 5 a 6 sesiones de entrenamiento en un microciclo. Bien, vamos con una pregunta de Carlos Enríquez, que dice: las aceleraciones y desaceleraciones están siendo subestimadas, ya que cuando realizamos sprints hay bajos valores de aceleraciones y desaceleraciones y al revés. Cuando hay altos volúmenes de aceleraciones hay bajas velocidades dependiendo de la velocidad inicial. En este caso, ¿utilizan la potencia metabólica promedio y qué valor le darías en el entrenamiento y la competición? Sí, lo utilizamos. Sí, a ver. Sí, nosotros utilizamos sobre 20 kilómetros por hora para parámetros de potencia metabólica. Cuando el jugador rompe los 20 kilómetros por hora es porque está haciendo potencia metabólica. Para eso lo hemos tratado de individualizar. Yo, por conceptos de mis estudios de doctorado, estoy utilizando estos parámetros, ¿cierto? Que son los impactos, el volumen y la distancia de sprint y alta velocidad. Trabajamos solamente con eso. Es una buena estrategia utilizar la potencia metabólica, no cabe duda. Los españoles trabajan mucho con la potencia metabólica. Yo he sido más autodidacta, y este autodidacto que yo he trabajado me he involucrado más con el lado inglés. Entonces trabajo mucho más bibliografía del fútbol inglés. Entonces por eso utilizo eso. He leído mucho también de potencia metabólica, no lo he incluido todavía, porque estos son procesos de entendimiento, o sea, esto es mucha información. Entonces, es una muy buena recomendación, estoy de acuerdo, o sea, hay que trabajar con la potencia metabólica promedio, los conteos, ¿cierto? Los italianos también utilizan mucho eso, pero por un tema bibliográfico y de acomodo, yo lo vinculé más para ese lado. El tema de las aceleraciones y deceleraciones también tiene que ser más específico. El peso del jugador, la fuerza, el RM que puede tener, ir vinculándolo. Hay un autor francés que trabaja en el Paris Saint-Germain también, que se llama, ya me voy a acordar, que trabaja específicamente con los parámetros de aceleración y deceleración en fuerza. Se lo recomiendo, si me acuerdo ahora el nombre se lo voy a mencionar. Creo que ahí puedes encontrar también muchas virtudes de la aceleración y las deceleraciones para el trabajo fuerza. Yo dividiría así: para mí la aceleración y deceleraciones es la fuerza empleada del jugador en campo, ¿ya? Porque esto es F igual a M por A, no tiene mucho que ver con un parámetro metabólico. Sí, tiene que ver con un parámetro metabólico porque todo está mezclado, pero es más específico para un trabajo de fuerza, ¿cierto? Más por un parámetro de características anaeróbicas, ¿cierto? De aceleraciones. Y la potencia metabólica, claro, es cuando el jugador rompe sobre los 20 kilómetros por hora, que es como lo trabajan los españoles. Sí, es algo a trabajar, pero todavía estamos en otros lados haciendo otras cosas. Pero es una buena recomendación. Bueno, justamente con lo que decía Diego, los que quieran consultar la bibliografía que está mencionando, nos pueden escribir un correo a cursos@lapizarradeldt.com o nos dejan directamente su correo acá en el chat y nosotros le mandamos la bibliografía que Diego está citando. Bueno, continuamos con las preguntas. Vamos con una de Raúl Guedes, que dice: si los músculos trabajan de manera concéntrica y excéntrica, ¿qué tipos de ejercicios utilizás para solo excéntrico? ¿Y cómo aislás eh, ambos movimientos internos a nivel muscular? Ya, sí, o sea, sí, no, yo no, tampoco soy tan así como, no soy tan estricto, creo que trabajo más con la concepción del movimiento y cómo el deportista vamos entrenando este músculo para que cumpla de mejor manera el rendimiento, ¿cierto? O el movimiento. Aislarlo es complejo.
aislarlo es complejo, sobre todo cuando los jugadores, el trabajo es de una forma. Hay varias formas, hay varias literaturas, en tiempo. El nórdico para mí el ejercicio clave para el isquiotibial. La bibliografía así lo ha determinado. Como aíslo, hay mucha información de electromiografía de superficie en los músculos de isquiotibial. Hay mucha bibliografía. O sea, hoy por hoy, toda la musculatura isquiotibial, dependiendo del tipo de ejercicio que se realiza, es la solicitación que se hace. Dependiendo si es cargas concéntricas o carga excéntrica, ¿cierto? Cómo va a ir modificando estructuralmente el isquiotibial. Esto se evalúa también con ecografía, a ver si se modifica el ángulo de peneación del músculo. En los ángulos de peneación, generalmente el músculo tienden a cambiar más con la carga excéntrica. Entonces, ¿cierto? Jack Hickey, que es el australiano que tiene mucha evidencia en Hickey, que viene de la misma escuela de Anthony Cheer, ellos tienen mucha bibliografía con el trabajo del isquiotibial. Entonces, sí, hay un trabajo, tratamos de potenciar más la excentricidad por la mecánica, pero también no nos olvidamos del concéntrico. Igual hacemos mucho curl de isquio, que es el ejercicio clave para fortalecer a todos los músculos. Lo trabajamos de manera, dependiendo del día que vaya a trabajar. Si el día de potencia lo vamos a trabajar 3 de 8, no vamos a trabajar 4 de 4 porque es otro día de parámetros. Pero sí, vamos aislando dependiendo del músculo que queremos trabajar y tratamos de trabajarlo lo más global a todos lo posible. No nos enredamos tanto con la separación, sino que tratamos de ir seleccionando según la literatura cuáles son las mejores estrategias de trabajo a realizar con un músculo. Gracias, Diego. Bueno, continuamos. Tenemos acá a Esteban González que nos dejó 3 preguntas. A ver, vamos a tratar de ir leyendo. La primera es, ¿cuál es la intervención del director técnico en todo el programa de monitoreo de cargas? ¿Tiene alguna injerencia? Sí, sí, por supuesto, todo esto es conversado. O sea, cuando tú te encuentras con un entrenador que no te escucha, vienen las lesiones. Todo esto es comunicación. Desde nuestra área, desde la ciencia que hemos tratado de crear en el club, es tratar de conversar con el entrenador y hacerle ver, ¿cierto?, que cuando uno gradúa, organiza días y esto se va haciendo de manera más específica y cada vez más específica aún, son mejores los rendimientos. Si bien a veces los entrenadores de fútbol tienden a ver más, ¿cierto?, lo que es lo futbolístico, pero también tratamos de ahí nosotros también desde nuestro lado, más científico, también tratar de ser flexibles con los requerimientos que quiere el entrenador. Entonces esto no es de enemigos, esto es de amigos. Entonces tratar de tener la mayor vinculación con el entrenador, qué es lo que él busca, qué es lo que él quiere, en qué día, y por lo general no es tan descabellado, no es tan diferente hoy en día, con el flujo de información que hay, no es tan diferente el entendimiento de lo que se quiere entregar. Si bien hay muchas cosas muy desconocidas, por lo general no es que el entrenador sea muy ortodoxo y uno muy nuevo, sino que ya vienen bien encaminados, siempre hay buena comunicación, siempre entienden, uno le entrega las cargas y él la maneja, porque al final él es el que entrena. Nosotros acá en esto tratamos de entregarle parámetros específicos para que se vaya haciendo de mejor manera solamente. La segunda Vamos con la segunda, que dice, ¿cuál es la predisposición de los jugadores para contestar la encuesta terminado el entrenamiento y si la maravillosa. hacen también post partido? Sí, perfecta. Nosotros venimos trabajando con esto hace más de 4 años, 5 años, ya venimos con esto. Y el jugador de fútbol tiene que hacer lo que nosotros determinamos. O sea, acá esto es muy sudamericano. Es muy sudamericano de que se le tenga como que el jugador que no puede decir nada. O sea, a cada uno le va a hacer una pregunta que es ¿cómo te sientes del 1 al 10? Y eso educar. Nosotros no tenemos ningún problema. Hace muchos años que lo hacemos, no hay ningún problema.
Y no hacemos post partido porque suponemos que el post partido es 10. Se supone que la competencia, el jugador entrega el máximo esfuerzo posible. Por eso no hacemos encuesta de partido. Lo valorizamos 10. Lo valorizamos 10. La tercera pregunta dice si la hipertrofia en el tren superior es durante todo el año o cambia según la época. Todo el año. Todo el año. O sea, igual modificamos ciclo, de repente cuando tenemos una ventanita, metemos fuerzas máximas en el tren superior. Pero como dependiendo. Por ejemplo, los jugadores que son titulares, mantenemos la hipertrofia. Los jugadores que están en formación, buscamos parámetros también umbrales de fuerza máxima. Lo que yo les mostré es pensando en el jugador titular. Esto todo lo vamos modificando dependiendo si el jugador es titular, no es titular, juega o no juega, está lesionado o no está lesionado. Todo esto es modificable dependiendo del estadio del jugador. Pero sí, si es un jugador titular que juega todo el año titular, tratamos de mantener el ciclo de hipertrofia constante en el jugador. Bien, vamos con la última pregunta, que es de Tomás Cosenza, y dice, ¿hay preferencia por parte de ustedes en la recuperación de partidos en la utilización de crioterapia? Ya, a ver, a mí no, por un tema de literatura y de tanto que he leído, no me gusta la crioterapia. No es que no la utilice, solamente que no me gusta. A ver, creo que la crioterapia nos miente a nosotros los que trabajamos en el cuidado del deportista. Porque la crioterapia, la evidencia científica más fuerte que tiene es la disminución del DOMS, del dolor muscular de origen tardío. Entonces, cuando tú presentas a un jugador con una disminución del dolor muscular de origen tardío después de un partido, por utilización del hielo, tú no sabes si ese deportista necesita o no necesita mayores flujos de proteína, mayor nivel de descanso, mejor estrategia de otras cosas que se pueden ir buscando. Entonces, al eliminar por el hielo el dolor muscular de origen tardío, yo pierdo información. Y el hielo no tiene ninguna evidencia científica más que esa. Entonces, por eso yo en estadios de semanas normales o tradicionales o semanas tipo, trato de no utilizo una semana tipo. Porque prefiero que el jugador aprenda a conocerse, se toque, sepa qué le duele, qué no le duele, y eso es la comunicación. Mucha comunicación, tener mucha confianza con el jugador, saber qué decirle, qué no decirle, preguntarle, hablar con ellos, qué le duele, qué no le duele, por qué le duele y qué hacer. Si necesita masaje, si necesita más proteína, menos proteína, elongación, lo que sea, lo que se pueda buscar estrategias para ir disminuyendo, pero de manera de una manera del conocimiento del jugador. Y el hielo me quita eso, porque el jugador se mete al hielo y al otro día amanece con menos DOMS. Entonces, por eso en una semana tipo trato de no utilizarlo. Cuando tenemos partidos entre semana, es a veces casi imposible no utilizarlo, porque el desgaste, ahí prefiero el bienestar, que el jugador se levante tranquilo, de que no está tan dolorido. Entonces, utilizo hielo sí, cuando tenemos mucha congestión de partido, y no tengo problema con utilizarlo, pero cuando hay semanas tipo, no utilizamos. Clarísimo, Diego. Bueno, esta fue la última pregunta. Quería agradecer en nombre de todos los que hacemos la pizarra del DT. La verdad que ha sido una charla espectacular. Hemos aprendido un montón. Así que te agradezco muchísimo. Les agradezco también a todos los que hicieron preguntas, los que estuvieron conectados. Y no se olviden, si quieren la bibliografía, si quieren saber qué mencionó Diego, déjennos su correo acá en el chat y nosotros les vamos a responder, les vamos a enviar un correo en el cual van a tener toda la bibliografía. Eh, para los que quieran el video completo, nosotros vamos a avisar la forma en la cual pueden verlo, pero bueno, ya lo haremos mediante nuestras redes y se irán enterando. Incluso pueden consultarlo también al mismo correo en el cual les vamos a enviar la bibliografía. Diego, te dejamos libre, te Muchas agradezco gracias. en nombre de todos y la verdad que ha sido muy placentero.